Si en el triángulo ABC recto en C, B es a C como 1 es a 2 y el área del triángulo ADC es igual a S, entonces el área del triángulo ABC, ¿cuánto es? Partamos analizando el triángulo ADC. Vamos a decir que este ángulo es alfa. Tenemos un ángulo de 90 y este otro ángulo lo vamos a llamar beta. Entonces, si nos fijamos ahora en el triángulo ABC, es decir, en el triángulo grande, tenemos que es recto en C, este ángulo es alfa y por ende este otro ángulo debe ser beta, dado que alfa con beta hacen 90 grados. Eso se puede deducir desde el triángulo ADC. Alfa más beta suman 90 grados, que es lo que falta para llegar a 180, dado que tenemos un ángulo recto. Entonces en el triángulo grande, como tenemos ya un ángulo recto, los otros ángulos también deben ser alfa y beta. Es decir, tenemos que el triángulo ADC, que es el triángulo pequeño, es semejante con el triángulo ACB, porque tienen los mismos ángulos. El triángulo ADC tiene ángulo alfa, 90 y beta en esos tres vértices respectivamente, y el triángulo ACB tiene ángulo alfa, 90 y beta en los tres vértices también respectivamente. Entonces son semejantes, y si son semejantes tienen una razón de semejanza, y esa razón de semejanza es la división de dos elementos homólogos. Por ejemplo, B en el triángulo más pequeño está frente al ángulo de 90 y lo vamos a dividir en el elemento homólogo del triángulo más grande, que también debe estar frente a 90. Entonces en el triángulo más grande tenemos nuestro ángulo de 90 y el que está al frente de 90 es el lado C. Y esos son los dos elementos homólogos. B está frente a 90 en el triángulo más pequeño, mientras que C está frente a 90 en el triángulo más grande. Y cuando dividimos esos dos elementos homólogos nos da la razón o la constante de semejanza. Según el problema, esta división nos da 1/2. Ahí tenemos la constante de semejanza. Y la relación que tiene esta constante con el área es que el área del triángulo más pequeño, es decir, del ADC, sobre el área del triángulo más grande, es decir, del ACB, esa razón entre las áreas es igual a la constante al cuadrado, o sea, a 1/4. La constante al cuadrado es 1/4. Entonces, esta área del triángulo ADC, según el problema, es S. El área del triángulo más grande es nuestra incógnita, o sea, X. Y eso va a ser igual a la constante al cuadrado, que es 1/4. Y de esta ecuación entonces podemos despejar el valor de X, que equivale a 4S. La respuesta correcta entonces sería la alternativa E.